Que el Señor les bendiga. Siempre le doy la gracia a Dios por tener la oportunidad de poder compartir su palabra en esta mañana, lo cual es una bendición. Vamos a orar, pero antes, un anuncio que tengo por aquí es que nos informan que para el Viernes Santo, aquí se celebrará un culto a las 7:30 de la noche con el hermano Eduardo Santos, ¿verdad? Eduardo Díaz. Sí, Eduardo Díaz. Entonces ya sabe la iglesia, para el Viernes Santo, aquí 7:30. Vamos a orar para poner todo lo que resta en la mano del Señor. Oremos. Amante Padre que moras en las alturas, venimos delante de tu presencia para darte gracias. Gracias, Padre, por el día de hoy. Gracias por el tiempo maravilloso que pasamos en comunión, recordando, Padre, la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor, de nuestro gran Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por ese maravilloso tiempo, gracias por este tiempo también de la hora bíblica, Padre, en el cual nos estamos gozando. Gracias. Padre, ahora en el tiempo de la predicación de tu palabra te queremos pedir que tú nos hables a nosotros, que tú me uses como un instrumento. Padre, humanamente yo no tengo nada que decir porque el ser humano es pecador y no tiene nada eterno que decir, pero tú eres Dios y tu palabra es perfecta. Te queremos pedir que tú le hables a tu iglesia y que tú nos ayudes a estar atentos a tu palabra, que tú nos des sabiduría, que tú nos des amor por tu palabra, que nos ayude a sentarnos a meditar en ella y a ponerla en práctica en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a ser cada día más como Cristo y menos como nosotros. Y te pedimos que tú perdones todos nuestros pecados y sobre todo que siempre se haga tu gloriosa y santa voluntad. Todo esto te lo pedimos y te damos la gracia en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, como decía, gracias a Dios tengo la oportunidad de poder compartir su palabra en esta mañana. Y el Señor puso en mi corazón el compartirle una porción. Estoy leyendo el libro de Lucas, el Evangelio según Lucas, y me encontré con una porción muy interesante que el Señor puso en mi corazón traerle en esta mañana. Se encuentra en Lucas capítulo 8, versículo del 26 al 39. Lucas capítulo 8, del 26 al 39. En sus Biblias encontrarán un título que dice el endemoniado Gadareno, en alguna de sus Biblias. Dice así la palabra de Dios, Lucas 8, del 26 al 39. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiéndolas las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo.
Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos les rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios les rogaba que les dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Que el Señor se digne en bendecir su palabra leída en nuestros corazones. Aquí tenemos una porción muy conocida, el endemoniado gadareno. El Señor viene a la región de Gadara, a donde los gadarenos, y se encuentra con este hombre que estaba endemoniado. El Señor saca a los demonios de este hombre, los demonios pasan a los cerdos se van por un despeñadero. La gente que cuida a los cerdos va al pueblo y cuenta la historia. La gente del pueblo viene y se encuentra con esta escena. El Señor y el que antes era endemoniado a los pies del Señor, vestido y en su juicio cabal. Ellos se llenaron de miedo y le dijeron al Señor que se fuera. El Señor se fue. El que había sido endemoniado le dice al Señor que yo quiero ir contigo. Pero el Señor le dice: no, vuelve a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Es una porción muy conocida, bastante famosa. Pero yo quiero que hoy tomemos en cuenta un pequeño detalle. Y es que esta historia tiene que ver con cada uno de nosotros. Tiene que ver con usted y tiene que ver conmigo. Y yo sé que cuando a uno le dicen eso, uno se pregunta y dice: ¿pero cómo? Porque yo no estoy endemoniado. Yo estoy vestido. Yo duermo en mi casa, yo no duermo en el monte. Yo no ando en los sepulcros. Pero existen puntos generales, lecciones que Dios quiere que nosotros aprendamos con esta porción, que nos sirven a todos. Y hoy vamos a ver dos lecciones que esta porción nos enseña. La primera lección es que todos necesitamos al Señor. Todos necesitamos al Señor. Y por eso, con la ayuda de Dios, he titulado a esta prédica: todos necesitamos al Señor. Exactamente porque ese es el punto número 1. Todos necesitamos al Señor. ¿Por qué? Bueno, porque el endemoniado tenía un problema. ¿Cuál era el problema endemoniado? Que estaba endemoniado. Su nombre lo dice, más fácil de ahí no se puede. Pero todos los hombres y mujeres tenemos un problema. Y ese problema es el pecado. Ese problema es el pecado. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 12 dice, como está escrito: no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La Biblia nos dice repetidamente que todos somos pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos allá. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice así la palabra de Dios, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es famosa la historia de cómo entró el pecado al mundo, de cómo Dios creó a Adán y Eva y les dijo que no comieran del árbol de la ciencia y del bien y del mal, pero ellos desobedecieron. Y entró el pecado al mundo. Y como nosotros descendemos de ellos, nosotros también somos pecadores. Todos somos pecadores. Es el problema del ser humano. Entonces, si se fijan, hay cierto paralelismo. Un hombre con problemas, un hombre con problemas. Un hombre con el problema de estar endemoniado, un hombre con el problema del pecado. Y creo que de ahí nacería una pregunta lógica, y es, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? El pecado es el gran problema del hombre. El pecado es todo lo que no le agrada a Dios. Es la maldad que hay en cada uno de nosotros que nos lleva a hacer lo contrario de lo que Dios dice en su palabra.
y hay una porción que se encuentra un poco más adelante, ahí mismo en Romanos capítulo 7, versículos del 7 al 21. Romanos 7 del 7 al 21. Y quiero que pongan mucha atención a lo que dice esta porción. Dice de la manera siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Esto es el pecado. Que cuando nos encontramos con la palabra de Dios, con la palabra perfecta de Dios, hay un deseo en nosotros de hacer exactamente lo contrario. Y lo podemos ver en el comportamiento natural de la gente. Porque es más fácil destruir que construir. Es más fácil ensuciar que limpiar. Es más fácil ofender que perdonar. Hacer el mal nos sale de manera natural, pero hacer el bien nos cuesta mucho. Exactamente por eso, porque somos todos pecadores. Y esto es efecto del pecado en nosotros. Y no solamente esto, sino que también nos dice la palabra en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado se constituye en una barrera que no permite que podamos tener una buena relación con Dios. El pecado aparta al hombre de Dios. Entonces, si volvemos atrás, sí hay cierto paralelismo. El endemoniado tenía un problema, pero el hombre que no tiene a Cristo tiene un problema también. Y la solución del endemoniado fue Cristo, y la solución del hombre pecador es Cristo. Ahora, ¿quién es Cristo? Cristo es nuestro Salvador, Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Es importante saber esto. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. Evangelio según San Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. En la Biblia encontramos muchas porciones que nos hablan acerca de que Jesucristo es Dios. Este es uno. Dice, en el principio era el verbo. Ese verbo es Jesucristo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesucristo es Dios. Y continúa lo mismo en Colosenses capítulo 1, versículo 15, para ver algunas porciones que nos muestran que Jesucristo es Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice de la manera siguiente. Del 15 al 17, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él.
Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. De nuevo, Jesucristo es Dios. Pero seguimos, capítulo 2 del mismo Colosenses, versículo del 8 al 9. Dice de la manera siguiente: mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto de la plenitud de la deidad lo que significa es que Jesucristo tiene toda la naturaleza de Dios, porque Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Gloria a Dios por eso. Y por eso, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que pone su esperanza en Jesucristo tiene salvación y vida eterna, porque Jesucristo es el Salvador del mundo. Como también lo dice en Juan capítulo 14, versículo 6. Vamos para allá. Evangelio según San Juan 14. Dice, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el único camino al Padre. Jesucristo es nuestro Salvador. Y Él ofrece la salvación a todos los hombres, a todo el mundo. La salvación está al alcance de todos los hombres porque Cristo murió por todos los hombres. Ahora, ¿cómo puedo yo tener esta salvación? Mateo capítulo 16. Mateo 16, 24. ¿Cómo puedo obtener la salvación? Dice así la palabra de Dios. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, oiga bien, amigo mío, si hay alguno que no ha aceptado a Cristo como su Salvador en esta mañana, ponga mucha atención a esta parte. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tres cosas: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Primero, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa esto de negarse a sí mismo? Como ya hemos visto anteriormente, el ser humano de manera natural se aparta de Dios. Por lo tanto, para acercarse a Dios uno tiene que negarse a sí mismo, es dejar de hacer lo que yo quiero hacer. Porque la carne, el pecado que mora en mí, de manera natural lo que me pide es irme de aquí. Un buen ejemplo es algo que está pasando ahora mismo. Ahora se está predicando la palabra de Dios aquí. La iglesia pudiera estar llena, pero la gente está en otras cosas. Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. No se deje llevar por su propio deseo. Niéguese a sí mismo. Segundo, tome su cruz. Tome su cruz lo pudiéramos explicar como está dispuesto a pagar el precio. Porque cuando uno viene a Cristo hay muchas personas que ven la oferta que el Señor le hace y comienzan a pensar quizás en las cosas que van a perder. Comienzan a pensar, bueno, pero es que si yo me arrepiento, imagínate, un hombre corrupto como yo, ¿qué va a decir ahora la gente de mí? Comienza a tener miedo, comienza a pensar, bueno, pero es que la vida quizás se me va a poner más difícil, va a haber obstáculos. No, tome su cruz, pague el precio. El aceptar a Cristo como su Salvador es para valientes. Es un paso de fe hacia adelante que se debe de tomar. Y dice, y sígame. Aquí cuando dice que lo siga es que acepte a Jesucristo como su corazón, que acepte a Jesucristo en su corazón, que le entregue su vida a Cristo, que solamente le hace falta una oración de fe. Usted con fe le pide al Señor y le dice: Dios mío, perdona mi pecado. Yo reconozco que soy pecador y necesito ser lavado con la sangre de Cristo. Entra en mi vida, yo te entrego mi vida. Y el Señor lo va a recibir porque el Señor no echa fuera a nadie. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si seguimos la porción en el versículo 25 dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y esto es importante. Porque muchas veces
uno cree que uno se puede ganar el cielo por su propio esfuerzo. Entonces comenzamos a decir, bueno, si yo me acuerdo de los pobres, si visito a los huérfanos, si comienzo a ayudar, si tomo de lo mío para darlo al que tiene hambre, de alguna manera quizás yo voy a ganarme aunque sea una esquinita en el cielo. No es así. No va a haber nadie que pueda pararse en la puerta del cielo y digan, ábrame porque yo me gané entrar. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Por esfuerzo humano, nadie va a entrar al cielo. Pero la porción sigue diciendo, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y yo sé que quizá algunas personas dirán, pero ¿por qué pierda su vida? ¿Qué significa esto de perder su vida? ¿Es que cuando uno viene a Cristo uno se muere ahí mismo o algo así? Pero no es a eso a lo que se refiere. A lo que se refiere es que cuando uno viene a Cristo, ya la vida de uno no es de uno, sino de Dios. Uno le entrega su vida al Señor. Todo lo que hemos creído en Cristo, eso es lo que hemos hecho. Le hemos entregado nuestra vida y le decimos, Señor, ahora yo quiero vivir para ti. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ya no vivimos como nosotros deseamos, como queremos, como se nos ocurre, sino como Dios manda en su palabra. Ya nuestra vida no es nuestra. Pero gracias a Dios que dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque usted le da su vida al Señor y el Señor le da a usted vida eterna. Versículo 26. Versículo 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cuánto vale su alma? ¿Qué cosa hay en esta vida que valga más que Cristo? Cristo es la mayor fortuna. ¿De qué le vale a usted título que no está mal? ¿De qué le vale hasta el mismo desarrollo personal, tener una familia grande? Cualquier cosa que usted pueda conseguir en esta vida, que no está mal el conseguir meta y esforzarse para desarrollarse, eso no está mal. Pero, ¿de qué le vale eso si uno pierde su alma? Pasarse la eternidad en el infierno. Es mejor venir a Cristo. Es mejor venir a Cristo. El endemoniado tenía un problema. Cuando vamos a la porción en Lucas capítulo 8, volvemos allá. Versículo 27, lo que estábamos leyendo anteriormente. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Aquí encontramos que el estado de este hombre antes de venir el Señor era un estado deplorable. Él no tenía conciencia de sí mismo, andaba como quien dice a lo loco, andaba desnudo, vivía a la intemperie. Mas sin embargo, el Señor viene a su vida y encontramos a este hombre, versículo 35, dice, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. El Señor cambió la vida de este hombre, porque encontrarse con Jesús cambia tu vida, y siempre lo hace para bien. Siempre lo hace para bien. Este hombre tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo y su vida cambió para bien. Y el Señor llama a todos los hombres a tener un encuentro con Él. Por eso es que se predica el mensaje del Evangelio, lo que estamos predicando en esta mañana, que la gente sepa que Jesús es el Señor, que todos necesitamos al Señor, que todos somos pecadores y todos tenemos que venir a arreglar cuenta con el Señor, a pedirle perdón por nuestro pecado y a pedirle que entre en nuestra vida para poder tener salvación y vida eterna y ser librado de la condenación. Todos necesitamos del Señor. Y eso aprendemos en esta mañana del endemoniado gadareno. Esta es la primera lección, pero dijimos que eran dos. Hay una segunda lección que vamos a ver a continuación y es la siguiente.
Rechazar al Señor Jesucristo siempre es malo. No existe ninguna buena razón para rechazar al Señor. Esa es la segunda lección. No existe ninguna buena razón para rechazar al Señor. No existe. Nos quedamos aquí mismo, Lucas 8, versículos del 33 al 37. Dice así: y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos les rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Increíblemente, aquí un pueblo entero se puso de acuerdo. Todos se pusieron de acuerdo en decirle al Señor: vete. Ahora, si uno se ubica en la escena, existen quizás razones que uno pensaría que a ellos se le ocurrieron en ese momento. Uno pensaría, ¿por qué pasó esto? Bueno, quizás por razones económicas. Porque si nos ponemos a pensar, decimos, estaban criando cerdos, posiblemente esos cerdos eran para la venta, y como esos cerdos se fueron por el despeñadero, esa gente dijeron, bueno, se nos acabó el negocio, estamos en bancarrota. Este hombre es un problema para nosotros. Y usted sabe una cosa, a veces nosotros somos así. Hay veces que somos así. Hay veces en que pensamos y decimos, pero si yo trabajara domingo, que me pagan hora extra y me salen doble, en vez de venir a la iglesia, yo ganaría más. Pero si yo vengo a Cristo, entonces yo voy a tener que invertir tiempo en el Señor. Yo tengo mi propio negocio. Y si vengo a Cristo, entonces voy a ponerle menos empeño a mi negocio y voy a perder dinero. Hay veces que uno puede llegar a ver al Señor como una pérdida. Pero para eso, para aclarar esto, está la porción de Lucas capítulo 12, versículo 13. Vamos allá, Lucas 12, un poco más adelante. Del 13 al 21, dice de la manera siguiente. Les dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Eso fue una persona que se le presentó delante del Señor y le dice: dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Versículo 14. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Repito, importante ese. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Versículo 16. Y también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y lo edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Eso es una buena pregunta. Y si el Señor nos dijera a todos esta noche vienen a pedir tu alma, si nos dijeran hoy, esta noche vienen a pedir tu alma, ¿estaríamos preparados para encontrarnos con el Señor? Hay que aprovechar el tiempo, hay que aceptar a Cristo como su Salvador.
Y por eso la palabra nos enseña que las cosas celestiales son más importantes que las terrenales. Mateo 6, del 19 al 21 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y nuestro corazón tiene que estar puesto en los cielos, en Jesús. Así que no es una excusa. No es una excusa. Por razones económicas. O quizás, usando la imaginación, ubicándonos, pudiera ser que ellos se asustaron porque tenían miedo a la ruina. Volvemos de nuevo para atrás. La misma escena. El Señor saca a los demonios, salen a los cerdos se van por un despeñadero. Posiblemente esos cerdos eran para alimentación. Y quizá ellos dijeron, bueno, si este hombre entra, todos los animales nos van a ahogar. Vamos a pasar un hambre terrible. No, ese hombre no lo queremos aquí. Y usted sabe una cosa, a veces somos así también. A veces nosotros hay gente que tiene la idea de que el Señor viene para poner las cosas más duras, para ponerle la vida más difícil. Hay gente que cree eso. Hay gente que se pone a pensar en el precio que tiene que pagar para venir a Cristo y cree que su vida va a empeorar. Y no es así. Y por eso está Mateo capítulo 6, versículo 25. Vamos allá. Mateo capítulo 6. Versículo del 25 al 34. Mire lo que dice la palabra de Dios con relación al cuidado que Dios tiene de sus hijos. Dice: por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Por qué leo esta porción? Porque esta porción nos habla a nosotros del cuidado que Dios tiene de sus hijos. Así que si hay alguna persona que está pensando que cuando venga Cristo va a estar solo, no va a estar solo. Cristo va a estar con él. Así como está con nosotros los que ya hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Es así. Dios no te deja a la deriva, Dios no se descuida. No. Y aún las cosas que Él permite que lleguen a nuestra vida, Él mismo nos da la solución de esos problemas. Y nos da la fuerza para enfrentar las adversidades. Así que el miedo a la ruina no es una excusa. No es una excusa. Pero volvemos atrás. El Señor saca los demonios, los cerdos, se van por el despeñadero, el pueblo sale. Quizás el pueblo se impactó por la noticia y todo lo que se encontró. Estoy usando la imaginación. Ellos salieron, dijeron, ¿qué pasó? Los cerdos se murieron. ¿Y qué fue? No, mira, el endemoniado ya no está endemoniado. Aquí hay un desorden, una cosa. No, llévense a ese hombre de aquí. Quizás algunos tuvieron miedo por ignorancia, porque no entendían bien lo que estaba pasando. Y uno pensaría, mira, lo que pasó fue que ellos no entendieron y se impactaron en el momento. Pero déjenme decirle algo, que realmente nadie tiene excusa delante de Dios.
Y hay algo interesante que dice la misma porción de Lucas, donde estamos leyendo, versículo 35 y versículo 36. Fíjese lo que dice. Y salieron a ver lo que había sucedido. Esa es la gente del pueblo. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús. Y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Esta gente no tenía excusa porque tenían la prueba enfrente de sus ojos. Y tuvieron miedo. Versículo 36. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Esta gente, aparte de que tenía la prueba delante de sus ojos, tenía testigos que le mostraron a ellos, le explicaron a ellos qué fue lo que el Señor hizo en este hombre. Se les habló, se les explicó, mira, ese Cristo vino y ese que andaba loco, ahora está sano. Ese que andaba entre los montes, míralo aquí. Ese que andaba desnudo, ahora tiene ropa, está en su juicio cabal. Ese hombre fue sanado. De manera que este pueblo no tuvo excusa de ninguna manera. El decirle que no al Señor siempre va a estar mal. Siempre. Y esas son las dos lecciones. Todos necesitamos del Señor. Y decirle que no al Señor siempre va a estar mal. En esta mañana lo que nosotros queremos, o sea, la voluntad de Dios, es que se predique su evangelio, su mensaje que ya ha sido predicado. Así que si hay algún amigo que quiera aceptar a Jesucristo como su Salvador, solamente tiene que hacer una oración de fe. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestra cabeza y le voy a pedir a los hermanos que oren por los amigos para que el Señor los ilumine. Oremos. Bendito Padre que moras en las alturas, venimos delante de tu presencia para darte gracias. Padre, gracias por este tiempo de la predicación de tu palabra. Gracias. Padre, te queremos dar gracias porque tú no nos dejas a la deriva. Gracias porque tú nos has dado un Salvador, que es Cristo Jesús. Padre, tu palabra ha sido predicada en esta mañana y te queremos pedir por los amigos. Te pedimos que tú toques sus corazones, que ellos puedan dar ese paso de fe, entender cuánto necesitan a Cristo. Que el Señor es el camino, es la verdad y es la vida, Padre, y que sin Cristo lo que hay es condenación y perdición. Convéncelos del pecado, Padre, ilumínalos a todos ellos y que puedan tomar esa decisión por Cristo. Y Padre, te pedimos que sobre todas las cosas siempre se haga tu gloriosa y santa voluntad. Todo esto te lo pedimos y te damos la gracia en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.